Hola chicas de Ciencias de la Educación, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario se encuentren viendo este video, pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos a esta sesión de proyectos de innovación educativa. Por ahí, bueno, tuve un pequeño error, se impartió la clase el día lunes, sin embargo, por adentrarme tanto en la, en la sesión, mm, olvidé grabarla. Sin embargo, bueno, aquí estamos para que Laura, que no pudo acceder a la clase, pues pueda participar de ella. Quiero comenzar, bueno, ya veíamos las clases pasadas que el hecho de ir innovando no quiere decir que nos olvidemos de esta parte importante como lo es el pasado o con lo que ya venimos trabajando, ¿no? Esto va a ser una base para nosotros para poder posteriormente mejorar, ¿no? Cambiar ciertas estrategias, eh, pues sí, ciertos métodos que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Reflexionábamos en alguna ocasión que, bueno, tenemos planes y programas del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Tanto así estamos en educación que definimos, ¿no? O se hace esta definición acerca de la educación en nuestro país. Eh, Partiendo de esto, entonces, pues veamos que para innovar, pues tenemos que tener como base, no podemos desecharlo, no podemos tirarlo a la basura, sino al contrario, tenemos que eh, tener como esa área de oportunidad para mejorar. Voy a empezar a compartir pantalla y si me permiten, voy a empezar les voy a pasar un video, es de una película, ¿no? Y quiero que ustedes empiecen a visualizar o quiero que ustedes empiecen a revisar de qué se trata precisamente, ¿no? Es una película que si bien no es educativa, es más bien una bofa hacia la educación, ¿no? Es más bien eh, esta parte de eh, una burla, sí, lo voy a mencionar así, como una burla hacia la educación en nuestro país. La película se llama No Manches Frida, fue una película palomera, ¿no? En la que pues muchos tuvimos la oportunidad y de cierta modo pues pudimos como burlarnos, ¿no? De lo que nosotros hacemos o que muchos podemos hacer, ¿no? Tanto desde el aspecto como estudiante, desde el aspecto como educador, como profesor, como docente, también como directivo, ¿no? Digo, la, ¿cómo se dice este dicho? La realidad supera la ficción. Y sí es cierto, ¿no? En esta parte está basada en una realidad, en una triste realidad. No quiere decir que todas las escuelas estén igual. Sin embargo, pues lamentablemente sí muchas de nuestras escuelas están como lo marca en la película. Claro que hay exagerado, ¿no? Hay mucha exageración también en la película, pero quiero que entonces ustedes, chicas, se visualicen o vean o se pongan en el papel, ¿no? Tanto como de estudiante, como de maestro y como directivo. ¿Qué harían ustedes ante una situación como la que se presenta en la película y en esta parte de la escena que les voy a presentar? Entonces, denme oportunidad, voy a compartirle la pantalla para compartir el video y que lo puedan escuchar. Suerte. Tus pinches alumnos me la pelan. ¿Qué? Que va a ver cómo prosperan. Ay, ni siquiera me pude fumar mi cigarro. Soy el maestro Alcántara. Voy a sustituir a la maestra Lucy, pero solamente por una semana. ¿Te pillas Alcántara? No tienes cara de Alcántara, güey. Ah, no. ¿De qué tengo cara? ¡De pendejo! Tú eres el chistosito. Otra más y te pongo cero, ¿eh? Huevo. ¿Dónde está la lista de asistencia? En el closet.
poner a llorar con esto? Pues la chingada. Vamos a ver quién chingados es quién. Mónica Merino. Ok. ¿Quieren jugar sucio? Voy a salir a fumarme un cigarro y cuando regrese, todos me van a conocer. Con su chingada madre. A ver. Alcántara, ¿a dónde cree que va? Pues a cambiarme, no ven que parezco un pinche pollo. Venga a mi oficina, ahora. Usted nunca me dijo que eran unos hijos de la chingada. ¿Qué clase de lenguaje es ese? Y no son los hijos de la... Son unos adolescentes problemáticos, señora Alcántara. Mire, conste. Quiero a ese grupo bajo control. En cualquier momento puede venir un inspector y bajar la calificación de esta institución. Por esta ocasión le voy a permitir que vaya a su casa a cambiarse, pero nunca más puede retirarse. Muy bien, podemos observar un video, la parte de la película, que nos presenta, ¿no?, una exageración. O sea, también yo lo veo como una exageración de un grupo. Yo sé que hay grupos complicados, hay grupos difíciles, sin embargo, pues bueno, también es como una exageración ante esto, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí viene la pregunta y me gustaría que la pudieran reflexionar. ¿Qué harían ustedes como docentes, no? ¿Qué estrategias ya Lainey y Yasmín compartían un poquito acerca de esto? Mencionaban, bueno, ocuparíamos un tanto el conductismo, posteriormente un tanto la teoría de la constructivismo, no ver algunas fortalezas de los estudiantes para poder como un tanto resolver la problemática que se estaba presentando en esa aula. Eh, Sin embargo, bueno, no sabemos realmente el contexto, la historia, y son muchos factores que tenemos que ir observando como docentes para poder, pues de alguna manera no tranquilizar, sino sí buscar estrategias para que ellos puedan aprender. Y aquí obviamente vienen muchos elementos, ¿no? Elementos emocionales, elementos pedagógicos, académicos, familiares, económicos, para poder atender a este tipo de grupos. Sin embargo, bueno, aquí queda la pregunta: ¿qué harían ustedes? ¿Qué haríamos nosotros ante una situación como la que se presenta en el video? Reitero, es una situación exagerada, ¿sí? Sin embargo, que no estamos exentos ante una situación así, ¿no? Desde el corazón de la batalla. Muy bien, pues continúo con la presentación. Opinión. Yo les preguntaba ¿cuál es la opinión ante esta frase que dice: había en la escuela un orden siniestro. Si buscamos orden y no justicia, no generamos aprendizaje. La idea es que la justicia la idea es que la justicia educativa pueda dialogar con la pedagogía que circula en las instituciones. ¿Qué quiere decir esta parte de esta frase que les acabo de leer? Había en la escuela un orden siniestro. ¿Existirá un orden siniestro? O sea, existe como esta definición, o más bien eh, ¿cómo llamarlo? Este adjetivo para
la palabra orden, o sea, existe un orden siniestro y en la escuela te voy a decir que sí, ¿no? Anteriormente, yo recuerdo cuando iniciaba en esta parte de la educación como docente, veíamos o nos exigían mucho esta parte de eh, control de grupo. Control de grupo y tener el control de grupo es que todos los niños estén escribiendo, sentaditos, calladitos y en orden. Bueno, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que si un grupo está calladito, sentadito y escribiendo, quiere decir que sea un grupo ordenado y que realmente estén aprendiendo. Yo les compartía esta experiencia como docente, ¿no? Al principio, antes de estudiar la licenciatura, bueno, yo recuerdo que todavía no exigían el título profesional en las escuelas particulares y por eso me dieron la oportunidad de ingresar, ¿no? Yo estudié la licenciatura a la par de estudiar, perdón, a la par de trabajar en esta escuela particular. Y para tenerlos calladitos, sentaditos, bien portados, yo recuerdo que agarraba el libro de historia, ¿no? Cuando tocaba la materia de historia y era de ¿sabes qué? Se ponen, les voy a dictar, entonces para que me escuchen van a estar calladitos y van a estar anotando. Entonces me la pasaba toda la hora de historia dictando lo que ya venía en el libro de historia de la SEP. Entonces, y qué bueno, ¿no? Decía la directora, ¿no? Pues cómo tiene el grupo, los tiene ordenaditos, calladitos. Sí, pero eso no me garantizaba que ellos estuvieran aprendiendo, ¿no? Posteriormente ya al ir estudiando, al ir investigando, al ir conociendo, pues me doy cuenta que pues los alumnos no aprendían, ¿no? Entonces, bueno, es esta parte de falta de experiencia y falta de conocimiento. Sin embargo, por eso les menciono, el orden siniestro. Si buscamos orden y no justicia, no generamos aprendizaje. La idea es que la justicia educativa puede dialogar con la pedagogía. Recuerda que la pedagogía es ese arte de enseñar, ¿no? Es todo un estilo de vida que circula en las instituciones. La idea es que la justicia educativa pueda dialogar con la pedagogía, que la justicia vaya entonces, esta justicia educativa, que los niños tienen derecho a aprender. Yo tengo como derecho y como obligación como maestro transmitir esos aprendizajes, transmitir ese conocimiento, ¿no? Y va entonces de la mano la justicia educativa con la pedagogía. Muy bien. Nos habla aquí el material que conseguí acerca de unas escuelas en Latinoamérica, sobre todo escuelas secundarias. Estas escuelas tenían en general un directivo con claras convicciones de inclusión educativa que movilizaba un proyecto institucional de mejora. Es decir, como veíamos en el video, ¿no? Era, yo te contrato o te pongo en este grupo porque quiero que los tengas en orden, que subas el nivel académico porque puede venir un inspector y nos puede bajar calificación, ¿no? En esta parte de evaluación institucional, que es la otra materia que tenemos también con ustedes. Pero ¿qué tipo de liderazgo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Solamente para que me pongan una buena calificación en mi evaluación institucional? ¿O realmente porque estoy convencido de que es importante el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos? Y se necesita, de verdad que es importantísimo. Yo he tenido la oportunidad de conocer a varios directivos de escuelas de educación básica, de superior y superior, donde algunos tienen liderazgo, otros no tienen liderazgo, ¿no? Y están ahí por compadrazgo o porque no sé, por X o Y situaciones están como directivos, pero no tienen esta parte de liderazgo, ¿no? Conozco a algunos otros que mis respetos de verdad van manejando, van dirigiendo, van teniendo ese liderazgo dentro de la institución con los alumnos y con los padres de familia y obviamente con los docentes. Claro ejemplo lo tenemos en este centro universitario Haller, donde tenemos un directivo, el profesor Jorge, el maestro Jorge, con una clara directriz. Y eso yo lo reconozco como docente, como parte de su personal docente, esta libertad de cátedra, esta libertad durante las clases, el hecho de ser responsable ante algunas situaciones, ¿no? Comunicarnos, tener información, tener esa comunicación entre nosotros, eso es de verdad
una pieza clave en todo el proyecto innovador que se pretende en las escuelas o lo que pretenderíamos, ¿no? Que se tuviera. Lograr articular una línea de trabajo en el tiempo, probando alternativas, no daban por sentado una matriz inmutable. Estas escuelas son solo una muestra de la definición propuesta de innovación educativa. Son la primera punta de lanza. Nos muestran que incluso en condiciones adversas es posible construir respuestas. Y claro, ejemplo lo tenemos en lo que pasó en la pandemia, ¿no? Fue una situación adversa, una situación complicada, una situación que nadie se esperaba y que sin embargo esto ayudó o esto provocó a tener una innovación. Ojalá que no se pierda, ¿no? Y que sigamos trabajando, podamos seguir haciendo uso de esta tecnología. Que bueno, si bien es cierto, nosotros ya como Centro Universitario Jaler Online, pues lo vamos manejando y es la modalidad, ¿no? Sin embargo, pues en educación básica, pues no lo es. Pero ojalá se siga trabajando, ojalá se sigan teniendo este tipo de reuniones en estas aplicaciones como es Zoom, como es videoconferencia Telmex, hacer juegos interactivos, ¿no? Que existen también otras situaciones que influyen para que no se lleve a cabo, también, o sea, es cierto, ¿no? Es cierto esa triste realidad que vivimos sobre todo en nuestro país, pero que no, pues, no deben de ser una limitante. Ahorita yo recuerdo, lo acaban de hacer este ejercicio que me parece excelente. En varios grupos de maestros se intercambian algunas cartas, se intercambian de diferentes estados, ¿no? Ahorita en sexto año que está mi Salmita, le tocó enviar a un profesor de Coahuila algunas cartas de sus alumnos de los alumnos de mi Salmita a los alumnos de este profesor y viceversa. De Coahuila mandaron las cartas hacia acá, hacia el Estado de México. Entonces, pues es muy interesante este tipo de situaciones que sí nos exigen más a los maestros, nos exigen una planeación, nos exigen poner más y orden nuestro tiempo, es cierto. Sin embargo, pues creo que queda esta parte de satisfacción en nosotros como maestros, ¿no? Y sí, o sea, ante situaciones adversas, ustedes ven en las noticias, ¿no? Hay casos en escuelas, sobre todo al norte de México, donde ya no nada más hacen simulacros en caso de un incendio, en caso de un temblor, sino también hacen simulacros en caso de alguna balacera. Y que nos corresponde a nosotros innovar y adaptarnos a ese tipo de situaciones. Muy bien. El proceso de mejora y el cambio escolar. La primera clave es distinguir conceptualmente los procesos de mejora y de innovación educativa en las escuelas. Un postulado central es que ambos no son sinónimos, es decir, los procesos de mejora y de innovación educativa no son sinónimos. Es posible mejorar la escuela tradicional sin cambiar sus motores centrales que guían el aprendizaje. Mejora e innovación no son lo mismo, pero tienen una zona de continuidad inevitable. Es decir, si queremos tener una mejora institucional, pues tenemos que tener una innovación educativa. No es lo mismo, pero van encaminados hacia una misma directriz, ¿no? Mejora e innovación no son lo mismo, pero tienen una zona de continuidad inevitable. ¿Cómo podemos distinguir ambos procesos y darle sentido práctico en las escuelas? La mejora está asociada con la eficacia y el incrementalismo, o ambos. La eficacia supone lograr mejores resultados con similares recursos. Esto es posible con una serie de protocolos específicos. Una revisión de la bibliografía internacional sobre la mejora escolar indicaba que existían 9 factores clave en las escuelas que logran mejoras sostenidas. 1. Liderazgo efectivo. 2. Foco en el aprendizaje. Y 3. Cultura escolar positiva. 4. Altas expectativas sobre los alumnos y los docentes. 5. Monitoreo de los aprendizajes. 6. Incremento de los padres. 7. Enseñanza efectiva. 8. Desarrollo profesional docente. 9. Involucramiento de los alumnos en el aprendizaje. Esto de acuerdo a estos últimos 2 autores en el año 2000. ¿Qué quiere decir esto? Liderazgo efectivo. Un maestro, un docente, perdonen ustedes, un docente por naturaleza tiene que ser una persona líder, ¿no?
en ese liderazgo efectivo, que realmente nos ven los alumnos como esa persona que tiene liderazgo, que tiene el manejo del grupo, que tiene el control del grupo, ¿no? Foco en el aprendizaje, centrar nuestra atención en el aprendizaje de los niños, centrar nuestra atención en que ellos adquieran realmente un aprendizaje. Cultura escolar positiva. Lamentablemente en nuestras sociedades, ¿no? que ya estamos viviendo, que estamos, pues sí, viviendo en México, es complicado que podamos tener una cultura escolar positiva, ¿no? Sin embargo, tampoco es imposible de repente ir viendo como los aspectos positivos de cada uno de los ambientes en los que se vive, en los que se desenvuelven nuestros alumnos, pues creo que son situaciones que podemos tomar en cuenta los maestros, ¿no? De repente como ver los aspectos positivos de la comunidad, que ellos lo conozcan, ¿no? Por ejemplo, aquí en la comunidad de Santa María Tenguistengo, ver las tradiciones, ver los usos y costumbres, ver la historia, y eso pues nos puede ayudar también a ir mejorando los aprendizajes. Altas expectativas sobre los alumnos y los docentes. Altas expectativas. A veces como docentes, como directivos y los mismos alumnos, ¿no? No tienen esa expectativa. Yo les preguntaba y de hecho hice ese ejercicio con ustedes. ¿Para qué estudias? ¿A qué vienes a la escuela? ¿Por qué estás estudiando una licenciatura? ¿Por qué vienes a la primaria? ¿Por qué estás en cuarto año de primaria? O sea, y yo llegué a preguntar a los alumnos, ¿no? A ver, si tuvieras la oportunidad de no venir a la escuela, ¿lo harías? La mayoría dijo que sí. Si tus papás no te mandaran a la escuela, ¿tú vendrías? La mayoría dijo que no vendría a la escuela. Entonces, y lo mencionaba en algún momento con Laura, ¿no? De sus hijos, de que decía, es que ellos lo ven como una obligación y no como un derecho. Cuando nosotros peleamos por nuestros derechos, o más bien, ¿por qué peleamos por nuestros derechos? Porque es algo que nos conviene. Entonces, si vemos a la educación como un derecho y que tenemos expectativas altas sobre nuestros alumnos, pues otra cosa va a resultar. Monitoreo de los aprendizajes, esto corresponde a un liderazgo directivo, ¿no? Me platicaba hace poco de un maestro conocido que salía como directivo y que de verdad uno dice, ay, no doy ni un peso por este maestro, ¿no? Está por la buena dirección, ¿por qué no lo sé? Pero bueno, por algo las autoridades decidieron colocarlo como directivo de una escuela particular. Y me llama la atención porque generalmente está en su oficina, escuchando videos, música, y bien, gracias, ¿no? Y los alumnos y los maestros hay que se pierdan. Pues, ¿dónde está ese monitoreo de los aprendizajes? El hecho de ser directivo, de ir a la escuela, de ir a los salones, de involucrarte con tus maestros, de estar al pendiente de sus planeaciones, de ver cómo lo están ejecutando, platicar con los alumnos, tener diálogos con los padres de familia. O sea, son tantas cosas que de verdad se tienen que tomar en cuenta para una mejora, para una innovación educativa, ¿no? Y más como te decía hace un rato, una pieza fundamental y una pieza clave es el liderazgo directivo. Y que claro, a veces que nos toca con este tipo de personas o con este tipo de directivos, pues bueno, si no hay un liderazgo por parte de él o por parte de ella, pues ten el liderazgo por parte tuya en tu salón de clases. Que no sea un pretexto, ¿no? Porque podemos también tomarlo como pretexto de decir, no, es que mi director, no, es que mi directora. Bueno, ¿sale? Enseñanza efectiva, enseñanza efectiva. ¿Cómo compruebo que están aprendiendo? A mí me gusta ser muy preguntón y de repente en las clases en vivo, en las clases con ustedes, ¿no? Yasmín, ¿y qué opinas? Y Laura, ¿cuál es tu punto de vista? Y Lane, ¿y vamos bien?
ir preguntando, entonces es que te vayan respondiendo con base a la secuencia, con base a lo que estás viendo durante la clase, pues quiere decir o te está indicando, son indicadores que nos ayudan a saber si es realmente una enseñanza efectiva. Desarrollo profesional docente, que los docentes pues obviamente tengan esa parte de desarrollo, un desarrollo profesional, ¿no? En el que pues tengan obviamente capacitación. Y aquí viene el comercial nuevamente del Congreso Psicopedagógico que los esperamos el día domingo, primero Dios. Involucramiento de los alumnos en el aprendizaje. No solamente corresponde o no solamente la obligación del docente el hecho de impartir la clase, de la obligación de que el maestro sea el responsable del aprendizaje del alumno. No. También el alumno tiene que involucrarse en ese proceso enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Entonces, el proceso de mejora y el cambio escolar, pues vienen a partir de todo lo que acabamos de decir, ¿no? El proceso de mejora, yo evalúo, checo, reviso, a partir de ahí vamos a hacer los ajustes pertinentes para que podamos tener esa innovación dentro de esa innovación educativa. ¿Cómo se diferencia la innovación de la mejora? La innovación definida en este libro parte de una pregunta fundamental sobre el sentido del aprendizaje para los alumnos. El punto de partida es el alumno, su vida, sus experiencias, su futuro. Sobre esa referencia se construye un horizonte hacia los derechos de aprendizaje del siglo XXI, definidos en el apartado 2.4. En la escuela tradicional, el punto de partida era la reproducción de un orden social, ya sea para sostener una religión o para garantizar la ciudadanía nacional. Esto, acuérdense que la educación se basó en sus inicios en el aspecto religioso. En la escuela tradicional, el punto de partida era la reproducción de un orden social, ya sea para sostener una religión o para garantizar la ciudadanía nacional. El sistema escolar fue diseñado mucho más para lograr la dominación cultural de las capacidades de actuar. ¿Y qué pueden hacer las escuelas? Cambiar su destino por parte de los alumnos. Por eso fue primero un sistema obligatorio para ellos y recientemente se ha convertido en un derecho. Es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Necesariamente importante es esta parte en el que el sistema ya no sea obligatorio. Bueno, en un sentido meramente normativo, ¿no? O más bien el sentido meramente normativo sí es obligatorio, porque decimos la educación básica es obligatoria, ¿no? Laica y gratuita. Pero en el sentido familiar, o en el ambiente familiar, en el ambiente institucional, pues que se convierta en un derecho, que no solamente, dice el punto de partida es el alumno, su vida, su experiencia y su futuro. El alumno, ¿cómo está viviendo? ¿Cuál es la experiencia que él va adquiriendo? Varios de ustedes analizábamos en otra materia las respuestas que dieron ante una pregunta que se arrojaba en plataforma. Y pues veíamos esta parte, ¿no? Que ¿cuál es la experiencia que van teniendo con cada profesor, en cada grado, en cada escuela? ¿Sale? Su experiencia y su futuro. ¿Qué van a hacer? ¿Hacia dónde van? Y no nada más en el nivel básico, ¿no? También en licenciatura. Ustedes ya están en el 9º cuatrimestre. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué es lo que pretenden? Y como centro universitario, pues tenemos esa obligación también de prepararlos para hacia dónde van. Entonces aquí viene una pregunta que para mí se me hace muy interesante de hacerles. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van encaminadas? Y si tienen las herramientas necesarias para poder cumplir esos objetivos. Me estoy adelantando, ya esta diapositiva y las que siguen, ya no las vimos durante la clase, pero bueno, que este video nos ayude un poquito como para ir adelantándonos un tanto a lo que vamos a ver el próximo lunes, primero Dios. Entonces, reitero, Laura, que creo que no fue la que no participó de esta sesión, claro, a partir de esta diapositiva, creo que ya de las últimas,
No las vimos ya en la clase, pero bueno, lo voy a ir manejando para que podamos tener ya un sentido o ir adelantando un poquito las sesiones. Entonces, chicas, es importante esta parte. Nuevamente aclaro, aparte de la diapositiva pasada para adelante, no la vimos ya en la clase. La investigación mostró que la motivación es un eje decisivo de una escuela que mejora y también será clave para la innovación. Ya empezamos a hablar de emociones, ya tiene que ver con lo que siente el alumno, la motivación o desmotivación, ¿no? También puede ser de que "Ay, no me gusta esta clase, no voy a entrar". Por eso, de verdad, a mí me preocupaba muchísimo y me sigue preocupando, bueno, ya no con ustedes, con algunas compañeras de cuatrimestres inferiores a ustedes, que no se conectan y de repente estamos todo el cuatrimestre dando clases sin alumnos. Es real. En ningún momento eh, se conectan. No los conocemos, no sabemos quiénes son. Entonces, fíjate cómo a mí me preocupa porque, bueno, ¿cuál es la motivación? ¿Es aprender? ¿Es nada más ver el video y cumplir con el material solicitado, las clases, las tareas? ¿Qué es? ¿No? Si no encuentro una motivación en mi clase, porque yo recuerdo que yo decía, yo sí quiero entrar a la clase del profesor tal, ¿no? O quiero estar en la clase, y esa no me la saltaba por nada del mundo. Bueno, entonces una de las preocupaciones en Jale pues también precisamente es esta, ¿no? ¿Por qué no se conectan? Yo sé que algunos pues tienen trabajo, pero aún así yo lo he visto con ustedes, chicas, lo he visto con su compañera Michelle, que hay ocasiones en las que un mes no están en la clase, pero el siguiente es, profe, de verdad, discúlpeme, tuve trabajo, tuve que hacer esto, pero no me perdí las grabaciones. Y llevo la secuencia. Y en estas escuelas, aprender uno de otros es una experiencia valorada y compartida. Aprender unos de otros. Se me viene a la mente esta parte en la que decíamos, no usábamos, a mí me funcionaba mucho el tutor. Ok, terminaba uno que es buenísimo en matemáticas o varios que son muy buenos en matemáticas. Ahora tú ayúdame a explicarle a tu compañero que de plano no da una o no ha dado una, ¿no? Y el lenguaje entre ellos pues es diferente a como uno como adulto se los explica. Entonces, bueno, esta parte es importante que, eh, que se aprenda entre unos y otros como alumnos, pero también como docentes. ¿Qué estoy aprendiendo yo de mi otro compañero, de mi otra compañera? ¿No? Hace poco nos llegó de parte de supervisión un examen que tuvimos que aplicarle a los alumnos. No nos dieron hoja de respuesta. Teníamos nosotros que responderla. Y entonces por la tarde nos conectamos en Zoom, algunos maestros, y las fuimos contestando, ¿no? Algunas que yo tenía correctas o que a mí no se me complicaron, otras que a ellos se les complicaron y a mí no. Entonces, bueno, ahí estuvimos como compartiendo y es interesante, es muy padre el hecho de aprender unos a otros. La base para innovar es tomar las riendas de las escuelas, crear conciencia en los actores, fomentar una reflexibilidad que trascienda la producción de las prácticas, crear un sentido de movilización. ¿Qué va a traer como consecuencia la motivación? Una movilización. Nos vamos a empezar a mover porque quiero aprender del otro, porque me interesa la clase de este maestro, porque me gusta venir a la escuela, porque quiero seguir aprendiendo, porque tengo o tengo expectativas altas hacia mi futuro. ¿Qué es lo que queremos entonces? ¿No? La reproducción de las prácticas. Voy a practicar lo que estoy aprendiendo en la escuela como alumno de nivel básico, como alumno de licenciatura. ¿Cómo están llevando ustedes a cabo todo lo que han aprendido durante estos 9 cuatrimestres? ¿O cómo van a llevar a cabo todo esto aprendido de los 9 cuatrimestres ya en la vida práctica, en la vida profesional, en la vida laboral? ¿No? Entonces, que esto sea
¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva? O alguna vez ya se los preguntaba, Laura decía, ¿no? Que sus hijos, su esposo, Lainey por ahí también decía, bueno, quiero ser la maestra que no tuve. Excelente, son motivaciones diferentes, pero que al final de cuentas esto nos está ayudando a que en algún momento podamos terminar lo que iniciamos. Siempre es bueno tener una motivación por la cual estoy haciendo las cosas, por la cual me estoy realizando. Chicas, pues hasta aquí lo quiero dejar, tampoco me voy a adelantar tanto, porque tampoco no se trata de eso, me interesa mucho que podamos platicar y dialogar. Nuevamente, pues pido una disculpa, ese día vieron Lainey y Jasmine que se me pasó grabar la sesión, pero bueno, aquí está, traté de pues ver lo más posible que checamos el día lunes. Laura, si tienes alguna duda, por favor comunícate por vía WhatsApp o vía plataforma, ya saben, a los horarios establecidos, y las veo el próximo domingo, primero Dios, en el segundo Congreso Psicopedagógico. Muchas gracias, tengan excelente semana, descansen y bendiciones.